ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Hijos míos, hermanos y hermanas en la fe. Hoy no vengo a predicar. Vengo a escuchar confesiones. Esta mañana, todo el Vaticano contuvo la respiración. Las campanas de San Pedro repicaron como siempre. Pero había algo diferente en el aire. No era la cálida brisa que cruzaba la plaza ni los miles de peregrinos que llenaban la explanada. Era un murmullo invisible, un susurro entre las paredes de mármol, que me decía, prepárate. Antes del amanecer, las luces de mi estudio ya estaban encendidas. Pasé la noche escribiendo, solo en mi escritorio de roble, sin asesores, sin traductores, sin ayuda. Solo yo, mi alma y una furia reprimida durante años. Cuando mi secretaria entró para ofrecerme café, levanté la mano y le dije: hoy no será como los demás días. Hasta hoy, muchos me han visto como un reformador silencioso. He hablado de la necesidad de volver a las raíces. He tomado medidas que algunos consideraron controvertidas, pero siempre dentro del marco de la diplomacia eclesiástica. Sin embargo, esta mañana, en la sala clementina, no entré por rutina. No saludé, no sonreí. Ni siquiera me detuve a bendecir a los presentes. Como es mi costumbre, caminé directamente hacia el micrófono, coloqué mis papeles en el atril y, durante unos segundos, observé en silencio a los obispos, cardenales y representantes laicos reunidos. El silencio era total. Hoy confieso lo que muchos sienten pero no se atreven a decir. La iglesia que amo está enferma. Las iglesias se están vaciando, no por culpa del mundo, sino por nuestra cobardía. Hemos convertido la fe en una ceremonia vacía, y eso se acaba hoy. Algunos en la sala se movían inquietos. Otros miraban sus relojes, tal vez esperando que esto fuera solo una introducción provocativa. Pero no lo era. Continué. Hemos convertido la misa en un espectáculo. Hemos sustituido el Evangelio por el marketing y nos escondemos detrás de la tradición para evitar actuar cuando más se necesita el valor. Nos preocupa más la forma de la sotana que el contenido del corazón. Los obispos tienen miedo de hablar porque podrían perder influencia. Los sacerdotes tienen miedo de enseñar la verdad porque podría ofender. Y mientras tanto, el pueblo de Dios tiene hambre, hambre de verdad, de valentía, de pastores, no de funcionarios. En nombre de la unidad, hemos permitido la tibieza. En nombre del respeto, hemos permitido la corrupción. En nombre de la misericordia, hemos permitido el silencio ante el pecado. Pero la misericordia sin verdad es una mentira, y el silencio ante el mal es complicidad. Hablé con una calma que no era mía, como la de un padre que ve arder su casa y ya no puede protegerla. Luego levanté un pequeño documento y lo leí. León XIV, como sucesor de Pedro, declara que a partir de hoy todas las diócesis del mundo serán auditadas. Las cuentas serán públicas, las decisiones episcopales estarán sujetas a revisión por parte de los fieles, y cualquier obispo que encubra abusos será destituido inmediatamente, sin excepciones, sin privilegios. Un arzobispo intentó hablar, pero mi mirada lo detuvo. Otro, un cardenal con ambiciones, salió de la sala sin ocultar su enojo. Pero continué, el Vaticano no servirá al poder, sino a la verdad. Ya no será un palacio. Será un campo de batalla. No para luchar contra las personas, sino contra el orgullo, la codicia y la indiferencia.
Un periodista escribió que el Papa acababa de declarar la guerra al Vaticano desde el corazón mismo del Vaticano. En cuestión de minutos, las redes sociales colapsaron. La noticia se difundió más rápido de lo que los guardias suizos pudieron procesarla. Afuera, la prensa se agolpaba a las puertas, y adentro, la tensión era tal que algunos confesaron sentir ganas de llorar, no por enojo, sino porque sabían que estaban presenciando un momento que dividiría la historia de la Iglesia en un antes y un después. No estoy improvisando, hijos míos. Cada palabra que he dicho ha sido meditada. Cada línea es una ruptura con el pasado. Se nos ha confiado la tarea de custodiar una verdad eterna, no de adaptarla a los titulares del mundo. Hoy dejo de pedir permiso para hablar con claridad, porque Cristo no pidió permiso para amar ni para volcar las mesas de los mercaderes en el templo. Y hoy, simbólicamente, yo también vuelco las mesas. Algunos aplaudieron tímidamente, otros bajaron la mirada, otros se quedaron paralizados. Al final, simplemente rezo por mí, pero aún más, recen por ustedes mismos, porque lo que viene no será fácil, pero será necesario. Sin esperar aplausos, sin inclinarme, dejé el atril y salí por la puerta lateral. La sala quedó en silencio y el cardenal encargado de clausurar la ceremonia no supo qué decir. Horas más tarde, la plaza de San Pedro se transformó. Ya no era solo un lugar de contemplación, sino un hervidero de periodistas, cámaras, fieles confundidos, grupos en oración y acalorados debates. Algunos lloraban, otros gritaban, otros miraban fijamente la basílica, sin saber si estaban presenciando el amanecer de una nueva era o el comienzo de un cisma. En el interior, en el Vaticano, las oficinas se llenaron de reuniones de emergencia, llamadas urgentes y correos electrónicos cifrados. Me encerré en mi residencia privada, sin pronunciar otra palabra. Pero el mundo ya hablaba por mí. El cardenal Reinhard Schult, un veterano de la curia, dijo en una filtración que su santidad había optado por la confrontación. Le pido que respete las estructuras que han sostenido la fe durante siglos. Un obispo mexicano añadió que es comprensible que el Santo Padre quiera purificar, pero que una cirugía sin anestesia puede matar al paciente. Pero no todos pensaban así. Una mujer en Colombia, entre lágrimas, dijo, por fin alguien nos dice la verdad. Estoy harta de sermones vacíos. En Alemania, los jóvenes organizaron una vigilia en las redes sociales bajo el lema, con León hasta el final. En Estados Unidos, algunos medios de comunicación conservadores exigieron mi renuncia, mientras que otros celebraron cínicamente la ruptura con palabras bonitas. Pero, ¿qué hay de las acciones de esa noche? Desde mi cuenta personal, escribí. No busco la guerra, busco la verdad. Quien está en paz con su conciencia no tiene nada que temer. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué más pienso hacer? Cambiaré el catecismo. Excomulgaré a alguien. Actúo solo. Los rumores de pánico, admiración y conspiración llenaron los pasillos del Vaticano. Un miembro de la Secretaría de Estado dijo con voz temblorosa, estamos presenciando algo que no ha ocurrido en siglos. El Papa ha hablado como un profeta. 2 días después, escribí una carta a todos los fieles del mundo. No se publicó oficialmente, pero alguien la compartió con un periodista italiano y este la hizo pública. En ella, yo he esperado demasiado tiempo. He rezado en silencio durante años, pero el silencio se ha convertido en cómplice. Me duele más el aplauso cómodo de quienes se benefician del sistema que el rechazo honesto de quienes han sido perjudicados por él. Si mi voz tiembla, no es por miedo, sino por el peso de lo que aún no he dicho. Prometo revisar el papel del Vaticano en las inversiones financieras, eliminar los privilegios jerárquicos, crear canales de consulta laica, reformar la formación sacerdotal centrada en la humildad y revisar los criterios de santidad y canonización. Concluí diciendo que,
Si esto me costaba mi cargo, lo aceptaría. Pero si permanecía en silencio, me costaría mi alma. La división se hizo evidente. Por un lado, los leonistas, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que ven en mí a un nuevo Francisco de Asís, hablan de verdadera reforma, valentía y limpieza espiritual. Por otro lado, los guardianes de la tradición me acusan de ser un populista, un traidor y de poner en peligro la unidad de la Iglesia. Esta división no distingue ni edad ni geografía. Hay leonistas de 70 años en Roma y guardianes de 25 años en Brasil. Las monjas están en desacuerdo, los seminaristas dejan de hablarse, los sacerdotes se niegan a leer mi discurso y otros lo distribuyen de puerta en puerta, como un nuevo evangelio. El sábado se reunió la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto, un cardenal austriaco, pidió moderación. Lo que ha dicho el Papa no es herejía. Es confrontación. Nos guste o no, tenemos que escucharlo. Pero otros exigieron una revisión canónica de mis palabras. Uno preguntó: si mañana decide que el infierno es simbólico o que el celibato es opcional, ¿quién lo detendrá? Otro respondió: alguien detuvo a Cristo cuando dijo que el sábado era para el hombre. Entonces alguien pronunció la palabra todos. Cisma. En una parroquia de Senegal, un sacerdote leyó mi discurso y dijo que, si eso era herejía, entonces Cristo también lo era. En Manila, un joven sacerdote miró a su comunidad y declaró: no sé qué pasará con Roma, pero sí sé que alguien ha hablado por nosotros. Las tensiones aumentaron. El cardenal Girolamo de Milán dijo: esto no es liderazgo espiritual, es una cruzada personal. Pero el cardenal Matías dos Santos, de Brasil, dijo: ¿desde cuándo la verdad necesita votos? El Papa ha hecho lo que muchos se niegan a hacer, mirar a la corrupción a los ojos y decir basta. Ese domingo publiqué el documento Ecclesia, el camino de la Iglesia redimida. Lo envié a todas las diócesis, traducido a 38 idiomas, con auditorías financieras obligatorias claras. Un Consejo Laico Mundial para emitir observaciones públicas, revisión abierta de los nombramientos episcopales, destitución automática por encubrir abusos. Formación sacerdotal centrada en el servicio y la prioridad pastoral sobre la política. Concluí diciendo que prefiero una iglesia más pequeña, más pobre y más honesta que una grande y silenciosamente podrida. Las reacciones no se hicieron esperar. En Nigeria, miles marcharon con pancartas que decían: gracias, Papa León. En Argentina, el arzobispo de Córdoba ofreció su diócesis como modelo de reformas. Pero en Alemania, se propuso una separación administrativa de Roma. En Estados Unidos, algunos obispos se negaron a leer el documento, mientras que en Italia, jóvenes sacerdotes lo distribuyeron como pan bendito. Esa noche, un cardenal de Florencia recibió una llamada proponiendo que se me declarara mentalmente incapacitado. En mi habitación en Santa Marta, leí las reacciones en silencio y dije: no vine a ser popular. Vine a obedecer a Dios. Al día siguiente, supe que estaba escribiendo algo nuevo, un texto titulado El último llamado. No es para el Vaticano, ni para los obispos, ni para las instituciones. Es para ti. Católico silencioso, creyente desencantado, ateo, herido por nuestra hipocresía, mujer olvidada, joven que no encuentra a Dios en nuestros templos. En él, escribí: hemos vestido la iglesia de seda y mármol, pero Cristo fue desnudado en una cruz de madera. Nos obsesionamos con el ritual, pero olvidamos al leproso. Proclamamos la familia, pero cerramos las puertas a quienes no encajan en nuestros moldes. Cantamos sobre el espíritu, pero lo sofocamos con burocracia. Este es el último llamado. No a la destrucción, sino volver a las raíces, a la fe sin adornos, a la cruz sin aplausos. Si callas, seguirás siendo cómplice. Si hablas,
prepárate para el fuego. Leí esto en una transmisión en vivo desde la Biblioteca Apostólica, de pie, sin adornos, con una Biblia abierta a mi lado. Mi rostro estaba tranquilo, quizás demacrado, pero firme. Dije, no hay vuelta atrás. La Iglesia está al borde de su mayor decisión en siglos, seguir siendo una institución cómoda o convertirse en un cuerpo vivo de testimonio radical. La transmisión alcanzó a más de 23 millones de espectadores en 17 minutos, fue traducida a 32 idiomas, subtitulada, replicada y viralizada en tiempo real. Miré a la cámara y añadí, si me eliminan por esto, que así sea. Si me crucifican, no seré el primero. Pero si permanezco en silencio, seré uno de ustedes. Y no vine a eso. Luego me fui. La confusión fue inmediata. Hubo gritos en la Secretaría de Estado. Algunos obispos abandonaron las reuniones. El cardenal Schultz redactó una carta de condena. En Nigeria, los obispos llamaron a la desobediencia pasiva. En Francia, se propuso declarar una semilla impensa, un término poco usado para invalidar mi autoridad. Pero sucedió algo inesperado. Los fieles se levantaron. En Filipinas, más de 10.000 jóvenes marcharon con Biblias y velas. En España, monjas publicaron, ahora creemos. En Sudáfrica, un sacerdote marginado por denunciar el racismo fue recibido con flores. En Canadá, los católicos indígenas me llamaron el primer papa que nos ve en redes sociales. Mi última llamada se convirtió en tendencia. Las iglesias abrieron sin horario, solo para rezar, para escuchar. Algo se encendió esa noche, los cardenales se reunieron en secreto, proponiendo un anticolinio para rechazar mi liderazgo. El peligro era evidente, una fragmentación no vista desde el 15. A las 2 de la madrugada del martes, envié una carta a todos, ¿dónde están? Mientras el mundo me llama revolucionario, ustedes guardan silencio. Mientras los fieles luchan entre el miedo y la esperanza, ustedes calculan. Están conmigo. Con el pueblo, con la cruz. No necesito su lealtad, necesito su verdad. Este es el momento en que la historia los recordará no por su teología, sino por su valentía. Elijan hoy, no mañana. De los 5.300 obispos, solo 47 respondieron públicamente en 24 horas. El arzobispo Javier Fernández de Mendoza dijo, Santo Padre, estoy con usted. No con todo lo que dice, sino con su dolor. Porque yo también estoy cansado de fingir. Su vídeo fue compartido más de 12 millones de veces. El cardenal Giuseppe Trani de Nápoles escribió, el Papa se ha convertido en un juez que cree saber más que la tradición. Desde Vietnam Underground, la obispo María C.N. Por primera vez, siento que Roma nos escucha. El impacto caló hondo en la iglesia. El Dalai Lama escribió, cuando un líder se sacrifica por la verdad, está más cerca de Buda. Una actriz atea confesó, lo que dice este hombre me hace llorar. Un expresidente africano dijo, ojalá nuestros políticos tuvieran una 10ª parte de su coraje. Pero en Rusia, la Iglesia Ortodoxa me acusó de populismo. En Estados Unidos, comentaristas conservadores hablaron del fin del papado. El viernes, el Papa emérito Francisco rompió su silencio. Cuando uno habla desde las heridas, no siempre tiene razón. Pero a menudo uno es el único que dice lo que todos necesitan oír. Muchos lo interpretaron como una aprobación silenciosa. Esa noche, publiqué un informe de 487 páginas sobre abusos, negligencia y encubrimientos durante las últimas 4 décadas. Encabezado con un perdón. Lo hice público gratuitamente, en todos los idiomas, con la orden de no ocultar nada. No acusé ni excomulgué. Simplemente dejé que la gente leyera lo que siempre se les había ocultado.
Cientos de laicos exigieron investigaciones. Obispos renunciaron. En México, las diócesis cerraron oficinas debido a las protestas. En Francia, seminaristas pidieron formación sin COVID-19. En África, surgieron asambleas del pueblo de Dios. En medio del caos, algunos cardenales conspiraron para retirar su apoyo, forzar mi renuncia o declarar el papado bloqueado. Pero los fieles se negaron a obedecerlos. En Italia, un cardenal fue recibido con gritos de «Has guardado silencio durante años». En Filipinas, las monjas declararon: «No obedeceremos a quienes ocultan la verdad». Por primera vez en siglos, el poder eclesiástico perdió el control de los corazones del pueblo. Un domingo, me presenté en la plaza de San Pedro sin formalidades, solo con un micrófono y una hoja de papel. Dije: esto no es una rebelión. Es un examen de conciencia global. Hablé del hambre, de la corrupción, de cómo hemos predicado el amor mientras protegemos a los abusadores, de cómo hemos hablado de la pobreza desde palacios dorados. Luego propuse que todos los cargos eclesiásticos, incluido el papado, se limitaran a 10 años. Quien no esté dispuesto a servir no merece ser pastor. Los aplausos llegaron de la plaza, de los barrios, de quienes habían perdido la fe. Terminé no con una bendición, sino con la pregunta: ¿seguimos fingiendo o estamos empezando a sanar? En 48 horas, la propuesta desató una tormenta. Algunos cardenales hablaron de anarquía, otros de declarar mi incapacidad. Pero en Buenos Aires, los sacerdotes firmaron cartas de apoyo. En Nigeria, un obispo renunció voluntariamente. En Corea, hubo vigilias bajo el lema: 10 años de poder, toda una vida de servicio. En Roma, una anciana colocó una vela frente a San Pedro con un cartel: gracias por recordarnos por qué seguimos aquí. El lunes, la Santa Sede anunció mi ausencia temporal por motivos de salud. Pero antes del mediodía, reaparecí en una capilla sin sotana, sin anillo. Dije: no renuncio a mi fe. Renuncio al teatro. Coloqué mi anillo de pescador en el altar y añadí: no necesitamos un monarca espiritual. Necesitamos un testigo. El Vaticano entró en pánico. Los medios interrumpieron su programación. Miles llegaron a la plaza en silencio, sin pancartas, conscientes de que presenciaban la historia viva. Hijos míos, no busco seguidores. Busco conciencias despiertas. La segunda parte del último llamado está a punto de llegar. No sé si será una renuncia, un arrepentimiento global o una reforma canónica, pero sé que no permaneceré callado. El silencio ha muerto. La Iglesia debe elegir ser de mármol o de carne viva. ¿Y tú? Has elegido tu voz. Tu palabra puede ser la llama que otros esperan. Que el Espíritu Santo nos guíe. Porque lo que viene no es solo una reforma. Es la batalla final por la verdad. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.